ensalcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro infinito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, el pasado jueves 14 nos atrevimos una vez más a celebrar en la calzada del Parque Independencia, donde está el altar de la patria. Llevamos a cabo un taller más acerca de la Constitución de la República. Eso se lo prometimos al país, eso se lo solicitamos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, a Efemérides Patria, que lo lleven a cabo en todo el país, en cada fecha patria. Básicamente, el 27 de febrero, el 24 de abril, el 16 de agosto y el 6 de noviembre. Sin que se entienda que en otras fechas no se podrán llevar a cabo. Deben celebrarse esos días la mayor cantidad de concursos que se pueda. A nivel nacional, repetimos, en los 158 municipios, en los 235 distritos municipales, que cada dirección regional de educación organice con los distritos escolares, los distritos escolares con las escuelas y liceos públicos y privados, y que el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior, lo organicen en todas las universidades del país, la pública y la privada. Esos concursos donde en cada curso se elija en cada centro el mejor del curso, luego el mejor de la escuela, luego el mejor del distrito escolar, luego el mejor de la dirección regional, las provincias, que se haga también en las gobernaciones, que los ayuntamientos hagan lo mismo conjuntamente con las juntas de vecinos y todo ese grupo que ellos tienen de dirigentes que tienen contacto con las juntas de vecinos, como son esos alcaldes, alcaldesa, director o directora de distrito municipal, o los que sirven junto a ellos, junto a los alcaldes, junto a los directores. Todos esos hombres y mujeres que por ley deben de estar cerca de las comunidades, como son los regidores y regidoras. Organizado eso, planificado eso, se puede mantener a un pueblo en una dirección de mejorar cada vez más los servicios públicos en la medida en que mejoramos más la conciencia de lo que nos corresponde hacer. Todo el mundo debe trabajar en esa dirección, los diputados y diputadas,
colaborar, los senadores, repetimos también los gobernadores de provincia, el poder ejecutivo, el poder legislativo, todos pensando que deben de tener grupos internos que se dediquen a organizar esas actividades. Es que para acabar con la corrupción hay que acabar con la intención de la corrupción, de ser corrupto, y para poderlo llevar a cabo ese ataque a la corrupción tiene que haber concientización de la sociedad dominicana, porque es que estamos podridos hasta el extremo que la gente cree que llegar a ser político es tener la oportunidad de hacerse millonario con lo ajeno. La gente no identifica al político como un servidor, sino como un vividor, aprovechador, desviador de los recursos que le corresponden al pueblo, devolverle en bienes y servicios, usarlo para ellos. No podemos cegarnos, señores. Eso es verdad. Todas las iglesias, todos los partidos, toda la gente seria que haya en esos sectores deben entender que eso que hicimos el jueves, esos talleres para hablar de educación, para hablar de cultura, para hablar del medio ambiente, para hablar de la familia, que eso se organice en cada sector, que educación entienda que el Departamento de Participación Comunitaria debe habilitarse para eso. Y se creen comisiones que trabajen en la planificación de esas actividades, en la ejecución de esas actividades. Eso es vital para poder vivir en una sociedad donde haya una democracia constitucional, como fue lo que pidió el coronel Camaño cuando se iba del país, como ustedes pueden leer. Como fue también lo que dijo Fernández Domínguez, hablando de la ley, porque para poder tener una democracia constitucional, el pueblo tiene que conocer la Constitución y las leyes básicas para vivir en una sociedad pacífica con una democracia para todos. Nosotros no podemos seguir viviendo en un capitalismo oligárquico, sino en un capitalismo democrático. En un capitalismo democrático cabe la oligarquía, cabe la burguesía, cabe la pequeña burguesía, caben los obreros, caben los chiriperos, caben las personas desempleadas, porque el Estado, guiado por el mandato de la Constitución en la lucha contra la corrupción, guiado por la Constitución cuando dice que el Ministerio de Educación tiene que enseñar en Constitución en valores patrios para vivir en una sociedad pacífica. Para poderlo lograr, la Constitución nos habla en su artículo 216, numeral 3, que todo político y partido tiene que pensar en servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero eso solamente se logra cuando usted puede conseguir que haya un pensamiento en la dirección política, en la dirección religiosa, en todos los estamentos, que haya una especie de proyecto de nación que nos impulse a actuar en base a la Constitución, básicamente. Entonces, veríamos así el 142, que nos dice que los cargos públicos se pueden escoger para la persona de más mérito y profesionalización. La Constitución la guía.
La Constitución que nos habla de la supremacía de ella en el artículo 6. Toda persona u órgano que ejerce potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano. Esa es la guía. Fernando Domínguez nos explica en la página 177 del libro Ideario Coronel Fernández Domínguez, nos dice, hablando de la ley, que sin la obediencia a las leyes, la convivencia es imposible, la libertad también. Nadie estaría seguro si los malvados pudieran hacer lo que quisieran. En este país hay que poner atención a ese pensamiento de Fernández Domínguez, el guía de la formación del movimiento Enriquillo para reponer al profesor Juan Bosch y la Constitución. El hombre en el cual se guiaron todos los que estuvieron planificando cómo derrocar el gobierno del triunvirato, que surgió como consecuencia del golpe de Estado del profesor Juan Bosch en violación al artículo 161 de la Constitución, y respetando la voluntad del pueblo, expresada el 20 de diciembre de 1962, donde Juan Bosch ganó por abrumadora mayoría. Y Juan Bosch ganó para gobernar con la Constitución de 1963. Por eso, cuando se juramenta el 27 de febrero, plantea que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley, porque él sabía que Juan Pablo Duarte lo había dicho, que la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Entonces, los militares combatientes constitucionalistas nos hemos guiado de estos personajes históricos que han demostrado al país que actuaron de su uniforme con un carácter ético y moral, con el cumplimiento del deber de lo que mandaba la Constitución. Y nadie puede gobernar un pueblo sin llevarse el mandato a la Constitución y las leyes, porque si no va a gobernar para los grupos de intereses. Y cada uno va a jalar por su lado. Pero si nos organizamos y educamos al pueblo, vamos a tener regidores que van a velar por los recursos de los ayuntamientos y van a obedecer al artículo 243, seguimiento y control municipal de todas las acciones económicas que nos manda la ley 176-07. Pero nosotros entendemos que hay que guiárselo por hombre. Esos héroes no es solamente para que la familia viva de ellos y se mencione en algún momento, no. Esa concepción heroica, ética, es para que se eduque al pueblo, para que el pueblo responda, que cada ciudadano y ciudadana haga conscientemente su participación en la vida nacional, básicamente en la vida política. Fue por eso que celebramos el pasado jueves esos talleres en honor a los héroes de la Restauración, como lo hicimos anteriormente para los héroes trinitarios, los héroes de la independencia nacional. Hay que hacerlo para llevar la conciencia al país, para que tengamos en verdad una democracia constitucional. Pero Simón Bolívar nos dijo algo de lo cual nos llevamos. Dice que una sociedad ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Aquí nos vamos destruyendo, esperando unas elecciones para un picapollo, esperando unas elecciones para un soborno, esperando unas elecciones para que nos den un carguito que no nos va a alcanzar para nada, que nos va a hacer endeudar porque no nos pagan lo que hay que pagar. Hay que desarrollar las fuerzas productivas del país. Hay que desarrollar esa fuerza productiva que produzca grandes ganancias, que produzca lo que vamos a necesitar, que se pueda comercializar aquí y fuera de aquí. Hay que cuidar entonces al que produce,
para que pague los impuestos. Hay que cuidar a los dirigentes políticos para que no se dejen sobornar. Eso hay que hacerlo. Pero para eso tenemos que enseñar al pueblo a aprender para poderse defender. En ese taller que nosotros realizamos, podemos ver lo que dijo en la práctica Juan Pablo Duarte, que la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Cuando ustedes oigan ahora cómo habló el grupo de educación que asumió el artículo 63 de la Constitución, ustedes lo oigan, se van a dar cuenta de la importancia de conocer eso. Vamos a escucharlo. Saludos compañeros, compañeras. Aquí estamos, el grupo que compartió el artículo 63 de nuestra Constitución, la Constitución Dominicana, que tiene que ver con la educación. Específicamente nos vamos a referir a los numerales 3, 5 y 13. Yo soy Robert, luego también se van a dirigir a ustedes otros de los miembros para tratar de no exceder el tiempo que se nos ha concedido para exponer. Permítanme ante todo leerle el principio de dicho artículo, el 63. El artículo 63 de la Constitución Dominicana garantiza a toda persona el derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Si unimos los tres numerales que les citamos, podríamos hacer una síntesis que va en esta dirección. El gobierno está obligado, la Constitución lo obliga a ofrecer una educación de calidad integral. Por eso estamos aquí. Nosotros estamos recibiendo educación constitucional. Eso tiene que ir a las escuelas para que el pueblo crezca educado en Constitución, para que conozca sus deberes y sus derechos, para que tengamos en lo más pronto posible y para siempre una sociedad civilizada. Vamos a darle chance a otro compañero. Vamos aquí con el compañero Hipólito. Mi nombre es Hipólito Rivera de Jesús y yo voy a hablar, si Dios me lo permite, a ver si cojo el año, del artículo del numeral 13. Ya estamos hablando, hemos hablado y seguimos hablando de lo que es la educación, pero todavía hay que sincerizarnos y hablarles más claro para que sepamos bien qué es la educación, cuál es el derecho, el deber de cada ciudadano. Y el numeral 12, yo hablo del 13, pero voy a decirle algo del 12, porque el 12 se asimila a algo que vas contente con el 13, que dice el 12, que el Estado garantiza la libertad de enseñanza y reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología y en su ley, de acuerdo a su ley. ¿Qué le está diciendo el Estado ahí? Él garantiza que toda la persona se eduque y eduque. Él garantiza
No hay ni un colegio o una escuela privada de una cosa que diga yo debo esto, que no lo pague el gobierno. Pero ¿quién es que tiene que poner de su interés? Es la persona, el estudiante, que tiene que ir todo el tiempo a su clase y hacer las cosas que le está diciendo el profesor. Por ahí hay un párrafo que habla de la educación de los profesores, de la educación que debe tener un profesor para poder dar clases, para poder educar a sus estudiantes. Entonces habla, ¿qué dice el 13? Eso es con la finalidad de formar ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes a todas las instituciones de educación pública y privada. Serán obligatorias la institución en la conformación social y cívica de la enseñanza, de la constitución, de los derechos y garantía fundamental de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica. Luis Santana, aún no tengo la edad de estar con ustedes, pero mis antecesores estuvieron en una oportunidad en este país con ustedes también. Hoy me han asignado esta tarea para hablar de la educación. En los pueblos donde no hay educación, lo que existe es el atraso. Sin embargo, un pueblo educado, existe lo que es el desarrollo. Nuestro país, al día de hoy, con lo poco que tenemos en educación, hemos avanzado y seguiremos avanzando cada día más. Los docentes de nuestro pueblo hoy en día no son igual que los docentes del pasado que nos dieron clases a nosotros en primaria, pero sí, también hoy esos docentes, lo poco que tenemos, le están dando a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nos estamos formando todos. La mejor orientación que puede tener la educación se basa en el principio, y el principio es nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, que tenemos que estar velando cada día y viendo las notas de nuestros nietos y nuestros hijos y preguntarle a nuestros hijos cómo le fue este año escolar, qué nota tú tienes, déjame ver mi hijo. Y si ya tus hijos son profesionales, agarra a tu nietecito y consúltalo y ayúdalo en lo que ellos pueden estar atrasados. Bien, ya he escuchado al grupo que planteó en esencia algunos aspectos del capítulo 3 de la Constitución. Se van a dar cuenta que es verdad que necesitamos aprender la Constitución. Más aún, si oímos ahora al grupo de cultura, al que asumió el artículo 64, vamos a dar cuenta que es verdad, que si eso se hiciera en el país entero, y se puede, pues ya lo explicamos anteriormente, es planificar las estrategias para llevarlo a cabo. Recursos hay, porque el Ministerio de Educación y de Cultura tienen un presupuesto para eso. Si no, hay que buscarlo para que el pueblo entienda por qué razón tenemos un Estado, por qué razón tenemos unas elecciones, para qué, para elegir a la gente que nos va a administrar. Los recursos que aportamos en el pago de impuestos para que nos devuelvan el servicio. Y cuando ustedes escuchen ahora al grupo que va a hablar de medio ambiente de una manera breve, se van a dar cuenta que todos tenemos que tener conciencia de lo que plantea el artículo 64 de educación de la cultura. Ese artículo 66 y parte 67 que ellos van a presentar, aunque sea brevemente, es importante, porque si dañamos el medio ambiente, dañamos la casa de la patria. Hay que cuidar el árbol, hay que cuidar los ríos, hay que cuidar las montañas, hay que cuidar que tengamos aire puro. O tenemos que cuidar que las calles estén limpias para que no haya tantas enfermedades contagiosas. Eso se puede.
Se puede. Cuando usted entonces oye el artículo 55 que es de la familia, porque el asunto comienza en la familia. Vamos a escucharlo en orden. Primero al grupo de educación, artículo 63. Segundo al grupo de cultura, artículo 64. Buenos días, todo de nuevo. ¿Cómo están? Nuestro artículo es el artículo 64 que habla de los derechos culturales. Este equipo está conformado por Freddy de la Cruz, miembro de Guardianes de la Constitución, Félix Pérez Bardés, militar constitucionalista, sargento de la Armada Dominicana, Arturo Portorreal, excombatiente, Jennifer de la Cruz Alfonseca, una comunitaria que nos visita por segunda vez, Altagracia Mejía Peña, Wilson Antonio Ramírez, excombatiente constitucionalista, Elena de la Cruz, miembro de Guardianes de la Constitución, Escalfulleri Martínez, militar constitucionalista, y una servidora Sofía de la Cruz. Nuestro artículo nos habla de los derechos culturales y dice que toda persona tiene derecho a participar y actuar en la vida cultural de la nación y el disfrute de los avances científicos y de la producción literaria, y que el Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. Yo siempre digo que el artículo está escrito, pero que nosotros tenemos la obligación plena de aprendernos el artículo para poder existir. Si no aprendemos, no podemos existir. Y la cultura es uno de los derechos más importantes, porque, como siempre repito, cultura es todo. Cultura es educación, cultura es política. Entonces nosotros tenemos que aprendernos los artículos, es decir, la Constitución, que yo digo que es el segundo libro más importante, porque nosotros tenemos un lema que decimos primero Dios, es decir, que la Biblia primero y después la Constitución. Esto es muy importante. Este artículo tiene 4 acápites y el primero lo va a explicar Freddy de la Cruz. Sí, buenos días. En honor a los restauradores, quiero dar algunas pinceladas de lo que es el acápite número 1. Dice lo siguiente: el gobierno establecerá política pública para difundir a la cultura, y en esa difusión todo el mundo, como dice la definición, tiene derecho a la cultura, a la difusión, pero también a diseñar profundamente lo que es su cultura. Y a ninguna persona se le puede prohibir que estimule la cultura. Ahora vamos a escuchar a Wilson con el párrafo 2, que dice que el gobierno garantizará la libertad de expresión y la creación cultural, así como el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, y promoverá la diversidad cultural, la cooperación y el intercambio entre naciones. Bien, mis hermanos, yo soy, los que me conocen, saben que soy Wilson Antonio Ramírez, excombatiente constitucionalista. Todo el que pudo venir aquí al Parque Independencia en la etapa de la revolución pudieron verme ya cuando estábamos organizados ahí, haciendo el servicio policial de tránsito. Pero asumí muchas actividades, de la cual me honra sentirme con mis compañeros, hermanos y amigos, en este día que estamos conmemorando el Día de la Restauración, porque eso nos dice a nosotros
que somos un ejemplo para la patria, para emular a nuestras futuras generaciones. Por tanto, es importante reconocer aquí en el párrafo 2 que el Estado está llamado a garantizar la proyección de nuestros valores culturales con otras naciones en el intercambio que no sea alienante. Hermana, nos va a tratar el artículo 3, que dice que el gobierno reconocerá el valor de la identidad cultural individual y colectiva, su importancia para el desarrollo integral y sostenible, el crecimiento económico, la innovación y el bienestar humano mediante el apoyo, difusión de la investigación científica y producción cultural, y protegerá la dignidad y la integridad de los trabajadores de la cultura. Buenos días. Doy muchas gracias a Dios, gracias a ustedes, y ese gran evento que para mí es maravilloso, la oportunidad que nos brinda de expresarnos aquí libremente, porque sabemos que la educación, la cultura, como otro índice de la sociedad, nos ayuda al crecimiento de la nación. Entonces, vemos como ahí en ese acápite de la cultura, reconocer el valor e importancia de la cultura nuestra, que el gobierno como ente tiene la obligación de que se difunda, pero nosotros como ciudadanos tenemos que el deber de cumplir con nuestros derechos y nuestros deberes para nosotros poder exigir. Y si no nos capacitamos, si no entendemos qué es la cultura y la importancia de la cultura, que el pueblo que no tiene cultura se va a sucumbir. Porque cuántas cosas tenemos bonitas, cuánta cultura en el pueblo, pero no están aplatadas. Entonces los de arriba se aprovechan y nosotros nos quedamos allá abajo. Entonces, ¿qué nos mandas hoy? ¿Por qué estamos aquí? Para que valoremos la importancia, reconozcamos, tanto individual como colectivamente, que tenemos esa cultura. Si la ley se cumpliera, las cosas fueran completamente diferentes. Pero en este caso, salvaguardando el patrimonio subacuático, nosotros tenemos un ejemplo que debemos todos conocer y valorar. Es cómo se nos quería arrebatar en Pedernales, se nos quería arrebatar la Bahía de las Águilas, y con el pueblo en pie y con la disposición que se tuvo, el gobierno pudo rescatar de las manos privadas esa parte. Y hoy tenemos en Pedernales nuestro hábitat submarino en esa área que fue reclamada y rescatada por el Estado. Tercero, Grupo de Medio Ambiente, artículo 66-67. Buenos días, buenas tardes, como quiera que sea. Señores, estamos esta tarde en este taller constitucional programado por nuestro presidente, vocero, oficial de todos los grupos, Andrés Fortunato Vitoriano. En este día de hoy, 14 de agosto, una fecha bien recordada, porque también ante todo hay que recordar que un día como hoy falleció Fausto Sea Rodríguez en un accidente en la Avenida de las Américas, ese gran luchador dominicano. Pero vamos a hablar de la madre del medio ambiente. El artículo 66. Yo soy Félix Piña Mirabal, Comando Pedregal, Avenida París 65, donde estaba el sindicato de hoteleros. Ahí yo nombré el Comando Pedregal hace 60 años, un poquito más. Todavía está ahí, estando mucho final. Hoy me acompañan en este taller. Rubén Lora es el número 1, no está por razones familiares. Yo soy su asistente, aquí estoy para representarlo. Fernando Mateo, Roberto Medrano, Rafael Ota Castillo, Vandejón, Salvador Oviedo Valdés, está por aquí también, y Figuereo, que está por ahí en ese taller. Entonces, esto es para hablar de la madre del medio ambiente, que yo no diría como hablar del medio ambiente, voy a hablar del ambiente entero. ¿Por qué? El número 1 del artículo 66 dice: la conservación del equilibrio ecológico de la fauna y la flora. Bien, eso son los árboles. 2.
la protección del medio ambiente. Hay que proteger el ambiente entero, no el medio ambiente. Hombre, la preservación del patrimonio cultural e histórico. Estamos padeciendo de eso, de ese patrimonio histórico ahora mismo, con una persona de 20 que anda por ahí, que extorsionó nuestros himnos. Por Dios, hay que someterlo a la justicia y que pague por su respeto a nuestros himnos. Pero también voy a pasar cortamente al artículo 67, prevención del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación. Yo vivo en La París, está lleno de furgones y patanas, y hemos llamado a lo que tiene que ver que el Intran y no se mete en nada porque solamente cobra un cheque. Y de que sacó un 100, es que sacó Intran un 100, si no protege el medio ambiente, por Dios. Yo estoy haciendo un llamado al que está dirigiéndome esa Intran, que vaya a La París, que son edificios multifamiliares, que es el medio ambiente. Aquí se dio la palabra, si alguien quiere expresar algo, esta es su oportunidad. Hasta aquí, gracias. Grupo de la familia, artículo 55. Saludo al pueblo dominicano en el rigor que lo define la Constitución de la República en su artículo 1. A los militares combatientes constitucionalistas, los que la Constitución, felicitarnos por esta hazaña, esta jornada cívica en el manejo de la Constitución, el estudio de la Constitución, para el aprendizaje del manejo del Estado, en este caso. Y no será coincidencia que la restauración se forjó, los problemas políticos no se hicieron esperar como tal, los económicos y sociales por igual. Sin embargo, por coincidencia diría yo, se cae el gobierno Juan Bosch en el 1963 y a partir de ahí tenemos una condición política más o menos normal en el país, pero la parte económica y social está ahí de a pique, que es lo que nos toca a nosotros esta vez, recuperar ese espacio de convivencia del pueblo, porque se está gobernando muy bien, muy estable políticamente, pero económica y socialmente nuestra sociedad está quebrada. Justamente el artículo que nos toca se refiere al derecho de familia, nos refiere mucha claridad, y es que la familia es el fundamento de la sociedad. La sociedad es el pueblo. Yo planteo que como está la familia, es que está el pueblo. Si la familia está destruida, está manga por hombro o por cuello si se quiere, el pueblo le dará más, Dios mediante. Sin embargo, se trata este taller, esta jornada, las que vendrán, de ponerle cascabel al gato en este sentido. Y qué bueno que estamos aquí, y qué bueno que somos políticos si queremos, que fueron militares, guardianes de la Constitución, etcétera, etcétera. Porque lo que le falta al país para que se enderece, por aquí es que viene. Por aquí es que viene, por la educación. ¿Quién lo planteaba hace un rato? La educación, en este caso. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se organiza de manera natural o jurídica por un hombre y una mujer que acuerdan juntarse en familia. Eso tiene su reglamentación. Si se establece la familia de manera natural, es de manera responsable a través de la Constitución. Si se forma por medio jurídico, cuanto más, yo mediante. Eso es entendible. Habemos una serie de presentados aquí, solo 3 van a tomar la palabra con relación a los numerales del artículo 55. Quienes me acompañan en esta presentación son David Cabrera, Marino Gómez, Andrés Dionisio, Jacinto Sánchez, Fernando de la Cruz, Miguel Durán, José Damián, Francisco Moronta, José Robles,
Lupi Castillo y Luis Reyes. Se van a referir a los numerales 13, 11 y 9 en la medida que el tiempo lo permita. Adelante, Durán. Buenos días, pueblo en sentido general. Buenos días a todos mis compañeros aquí presentes, que en el día de hoy nos estamos dando cita aquí para que el pueblo entienda que todavía a la edad de nosotros estamos dispuestos a seguir educando al pueblo, enseñarle los valores al pueblo. Nosotros, este artículo 55 de la Constitución, estamos hablando del artículo 55 de la Constitución, que se refiere a la familia. Veamos qué es la familia. La familia es el fundamento básico de la sociedad. No hay sociedad limitada si la familia está limitada. Nosotros entendemos que la familia debe ser educada, debe ser procreada por la voluntad de dos personas, un hombre y una mujer. No importa las condiciones, sea maritalmente que conyuguen o sea matrimonialmente que estén juntos. Pero sí tienen una responsabilidad, que los hijos que nacen tienen que ser educados, tienen que presentarlo al pueblo como verdaderos vehementes veedores de esta sociedad. Esta sociedad necesita de gente, principalmente como nuestro mentor, nuestro guía, el señor, el licenciado Andrés Fortunato Victoria, que viene enseñándonos lo que es la Constitución de la República y quiere que a través de estos talleres nosotros se la pasemos al pueblo en sentido general. No vamos a hablar mucho porque el tiempo es limitado, pero sí en los numerales los compañeros que van a dirigirse a ustedes hablarán de ellos. Son 13 numerales que están bien puestos para seguir creciendo en familia en esta sociedad. Muchas gracias. José Robles, a ti ahora. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeras. Gracias, primeramente, gracias a Dios. Con lo que nos ha enseñado y nos ha explicado, podemos estar expresándonos hoy cómo nuestro líder nos ha permitido visualizar y cómo defender los derechos que nos conciernen como ciudadanos. Nosotros defendiendo y hablando del fundamento de la sociedad que es la familia, hoy podamos entender, comprender los valores que es la familia, porque de la familia puede seguir enarboleando nuestra bandera dominicana. De nuestros hogares puede seguir siendo el escudo puesto en medio de nuestra bandera. Pero ¿cuál es el deber nuestro? El compromiso nuestro. Nosotros no tenemos que comprometer y ser deudores de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todo aquello prójimo que nos quedan en el hábitat donde vivimos, de poderle explicar cómo podamos desarrollar nuestra sociedad, que es por medio del aprendizaje que le podamos aplicar a nuestra familia dentro de nuestro hogar. Porque en la escuela, en los colegios se aprende, pero en el hogar se educa. Bien. Esto es lo que debemos de hacer, ese debe ser nuestro compromiso para ver una sociedad relevante a la nuestra, en la que hemos vivido, en la que podamos vivir. Está en el desarrollo educativo de nuestra juventud.
Muchas gracias. Solo recalcar que sin participación no hay ciudadanía. Todos los dominicanos debemos aprender a qué vinimos a este mundo. Si no es a servir, ¿a qué vinimos? Si no es nosotros amar desde el poder al prójimo como a ti mismo. El presidente Luis Abinader tiene la oportunidad como presidente de imponer o proponer, convencer a sus ministerios mencionados en esos artículos que esto se puede hacer. Y él va a salir por la puerta ancha, porque ya hizo una reforma para que no haya de manera legal mesianismo y caudillismo. Él mismo dijo, yo no sigo más. Ya ha creado las condiciones para romper con el satanismo de la oposición y la oposición del Estado, junto a los presidentes, expresidentes. Ha abierto una puerta para la concertación democrática, pero la lucha que ha llevado contra la corrupción está limitada porque el pueblo dominicano, la oposición que participó en corrupción juega, ¿a qué juega? Al olvido. A que los muchachos que en el 1920 o las muchachas que tenían 14 años en el 20, ahora van a tener 19 y 20 años, van a votar y no estuvieron involucrados en el problema de la corrupción y no estuvieron involucrados en la modificación de la Constitución de manera arbitraria y no han estado involucrados al principio, cómo se ha manipulado para que no haya justicia contra la corrupción. Todas esas cosas se han dado, presidente. Entonces hay que abrir la puerta a la educación en este país. Militares constitucionalistas han cumplido su papel. Participamos en la Revolución de Abril, 60 años sin golpe de Estado. Hemos estado luchando contra la corrupción. Ahí están los medios de comunicación. ¿Desde cuándo lo estamos haciendo? El que Camaño dijo el 25 de mayo de 65 que la revolución se debió a la corrupción, básicamente. Y hemos continuado. A nosotros nos tocó ser nombrados en el 80 en aduana en un alto cargo para que nos hiciéramos millonarios y nos olvidáramos del compromiso de luchar por la memoria de la revolución y las firmas que se hicieron en los acuerdos de 1965 en el edificio Copel, un 31 de agosto que se ha violado y lo hemos defendido todavía hasta el día de hoy. La corrupción la hemos seguido hasta que ahí la cogió y donde surge el PRM con esa consigna y llega este gobierno con esa consigna. Y frenamos conjuntamente con otros grupos la modificación de la Constitución que otro gallo hubiera estado cantando aquí. Por odio, no por amor al país. Porque a eso que deben de ir los políticos a cumplir con la Constitución y la ley. Nuestros compañeros murieron muchos. Fueron perseguidos muchos, fueron confundidos muchos. Se trabajó para que haya muchos chismes, pero hemos continuado. Y hoy estamos trabajando contra la ignorancia cívica, ética, política, de valores patrios y de conocimiento en manejo del Estado. Ese taller celebrado en honor a los restauradores manda un mensaje. Tómenlo, presidente. Tómenlo los políticos del país. Lo que se deben reivindicar también. Tómenlo. Es un aporte para la patria. Es un aporte para que en el 28 podamos decir que dimos un paso para vivir en una democracia constitucional donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Bendiciones para todos y todas. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto.